Soy Octavio de la Torre, presidente de Teles Asociados, vicepresidente de Concanaco Servitur, director general en Trade Law College y CUEG Baja California. Sé de la necesidad que hay en México de contar con profesionistas altamente especializados. Por eso, te invito a prepararnos continuamente y mantenernos actualizados. Aun cuando nuestro grupo ya tiene más de 15 años de brindar soluciones en comercio exterior, el día de hoy cumplimos 3 años de esta excelente oferta educativa, en donde tenemos un doctorado en Derecho, maestría en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo y maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior, todos con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública Federal. En nuestro sitio, tlsasociados.com.mx, podrás encontrar más de 100 conferencias gratuitas impartidas por más de 70 destacados conferencistas de distintas partes del mundo, un diplomado de clasificación arancelaria con 19 módulos que ya considera la reforma que entrará en vigor en diciembre de este año. También un seminario con 13 módulos del TEMEC impartido por los negociadores de este importante tratado. Próximamente arrancaremos con nuestra carrera técnica Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanera. En Trade Law College, los catedráticos tienen la pasión por enseñar, pero sobre todo el conocimiento, y colaboran tanto en el sector público como en el sector privado. Nuestro plan de estudios está muy actualizado, pero nuestros catedráticos, al ser expertos en la materia, te enseñan con experiencias y con ejemplos que podrás aplicar y seguro enriquecerán profesionalmente tu actividad. Recuerda que una maestría o un estudio de posgrado no solo mejora tu preparación profesional, sino también te ayuda a ampliar el networking o tus relaciones profesionales. Tenemos la experiencia de que los egresados han hecho más que amigos, sociedades, recomendaciones laborales e incluso han ampliado su cartera de clientes. Adicional a las clases, complementamos tu desarrollo académico con recorridos guiados a las principales dependencias, presentaciones de libros, certificaciones, conferencias, uso de tecnología, todas las herramientas que te permitan explotar al máximo tus habilidades. Pregunta por nuestros planes de estudio y conoce más entrando a www.tradeandlawcollege.edu.mx o escríbenos a info@tradeandlawcollege.edu.mx. También nos puedes contactar en el correo tlc@tlcasociados.com.mx. Estaba Hola, muy de ¿cómo moda. están? Bueno, Buenas tardes. Bienvenidos, tardes, hagamos un licenciada. trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México, en donde hoy muy contentos, quiero platicarles porque este mes cumplimos un año de que nos acompañen diario a cumplir nuestro propósito de compartir conocimiento. Como dice el maestro, voy a dejar aquí platicando, ver pasar el tiempo, pero creciendo en conocimiento en materia fiscal, comercio exterior y aduanas. Y bueno, han sido 12 meses, como hemos tenido 211 conferencias, 281 horas de transmisión, 11 países con 61,781 participantes en Zoom, 2,373,000 vistos en redes sociales. Entonces, Mi estimada dígame, Leticia, maestro. disculpe la interrupción. Hoy 5 de abril se cumple el año, ¿no? Hoy es el día, hoy es el aniversario o es mañana. Hoy es nuestro aniversario. Ese que debe haber sido mínimo de traje o de etiqueta formal. Es que este mes vamos a festejar todo el mes y por eso hemos también hecho algunos eventos. Me tuve que haber venido le hubiera pedido a Octavio que se pusiera traje, ¿no? De smoking y les hubiéramos sacado la champaña. Pero este mes vamos a festejar todo el mes. Se fijan, mi loguito aquí es de puro festejo y aparte vamos a hacer unos eventos muy interesantes que nos van a ayudar a compartir conocimiento, pero también a reírnos, a divertirnos y a lo mejor ahí va a haber alguna sorpresa con algún brindis interesante. ¿cómo huele a violetas? ¿Cómo huele a violetas, Chihuahua? Bájenle unas violetas, ¿sí? Cuando alguien presume mucho, porque las violetas son presumidas, se dice, ¿cómo huele a violetas? Ah, pues con mucho orgullo, me da mucho gusto ser ahorita una Violeta hecha y derecha, porque la verdad es que
En este mes, bueno, en este año más bien que hemos compartido, la verdad es que no nada más hemos compartido conocimientos, me da mucho gusto decir que ha crecido la amistad entre muchos de ustedes, me da mucho gusto a lo mejor ver algunos participantes que se conectan diario, que a lo mejor no los conozco, pero sabemos que están ahí y estamos compartiendo un poquito de nuestro propósito, doctor. Muy bien. Así que muy bien. Como dice me da gusto decir que soy una Violeta hecha y derecha al día. En este mes me voy a sentir este mes completo. Me puedo cambiar el nombre. No, es más, dejó atrás a Sarita Montiel, la violetera. La Violeta, está bien. Recuerda, licenciado. Sí, claro, claro, claro. Y este mes, para festejar, aquí el día de hoy nos acompaña para el trueque de hoy el maestro Alonso Ibarra Arellano. ¿Cómo estás, Alonso? Buenas tardes, bienvenido a hacer un trueque y a festejar con nosotros este aniversario. Buenas tardes, mucha presión, que hoy es el aniversario, ya me pusieron nervioso. Y que no te veniste de smoking, ya te dijeron. Ahorita voy a buscar una corbata y me la pongo rápido. Muy bien. El trueque de hoy es prevención del lavado de dinero. Y antes de darte la palabra, le voy a pedir por favor a Octavio que nos ayude a hacer nuestro dato peque del trueque, por favor. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, qué gusto saludar a Alonso Ibarra, quien es un gran amigo. Bueno, saludos también a toda la familia Rufo Ibarra, quien también es nuestro compañero en World Compliance Association, es nuestro tesorero, ¿no? Designado por la junta directiva. Y pues un dato trueque, un dato peque del trueque de hoy, corto, breve, conciso y relacionado con la plática que nos va a dar Alonso Ibarra. Encontramos algunos datos, seguramente al doctor Carvajal le van a ser atractivos estos datos. Dice, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada, doctor, el 17 de octubre del 2012, sufriendo una reforma el 9 de marzo del 2018. Nosotros los aduaneros, particularmente los agentes aduanales, los representantes legales para efectos aduaneros o los apoderados aduanales, le prestamos atención a la fracción 14 del artículo 17 de esa ley que señala las actividades consideradas vulnerables y que por consiguientes son objetos de identificación y aviso a través de los distintos mecanismos que establece la ley, el reglamento, la resolución y los anexos. Esta ley nos establece unas descripciones en particular, nos dice los productos, nos dice por ejemplo los vehículos terrestres, aéreos y marítimos, ya sean usados o nuevos, las máquinas para juegos de apuestas y sorteos, los equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, las joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos, las obras de arte y los materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos. Entonces dice, estos son los productos que me interesa a mí como ley, que me proporciones y me des la información que establezco particularmente en una resolución y en un anexo. Pero esta misma ley nos dice en el reglamento y nos menciona qué es lo que nosotros vamos a referenciar o cómo lo vamos a relacionar y nos dice las fracciones arancelarias. Aquí el artículo 7 de la resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben de presentar quienes realicen estas actividades vulnerables, no se establece en el anexo 14 los datos que se deberán declarar. Y fíjese bien, doctor Carvajal, y hasta el anexo A, que se publica el 30 de agosto del 2013, nos da el listado de 214 fracciones arancelarias relacionados con esos productos que les dije que venían en la ley. Fíjense lo interesante. ¿Qué sucede después del 2013? Bueno, ¿qué cree, doctor Carvajal? Que en México se nos ocurre implementar la sexta enmienda de las complementarias y de manera paralela a la entrada en vigor del TEMEC, publicamos el 1 de julio del 2020 la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que entraba en vigor el 28 de diciembre del 2020. Pero también esa ley nos establecía un número de identificación comercial, el famosísimo NICO. Entonces despuésito, pues publicamos en noviembre del 2020 el acuerdo por el que se dan a conocer los NICOs y sus tablas de correlación. Y el 18 de noviembre, al día siguiente, nos publican el acuerdo por el que se dan a conocer las tablas de correlación entre las fracciones arancelarias de la ley del 2012, Daniela, la que estaba relacionada con esas fracciones que había publicado la ley de lavado, con respecto a la ley 2020, que era la ley que estaba entrando por vigor. Pero esa correlación, y el doctor Máximo Carvajal me puede corregir, tiene única y exclusivamente el carácter indicativo.
por lo que no crea derechos y no prejuzga sobre la clasificación arancelaria aplicable a las mercancías. Tampoco esa correlación constituye un criterio de clasificación arancelaria. Aquí el punto bien interesante, que las fracciones arancelarias que se publicaron en agosto del 2013, ¿qué cree, doctor Carvajal? Pues no se han venido modificando, no se ha publicado ya las fracciones arancelarias con el NICO, es decir, esas fracciones arancelarias no se encuentran actualizadas. Aquí lo que te sucede es que nos puede generar la duda si con la correlación a nivel fracción reportamos toda la fracción junto con todos los NICOs que decanta, o si en su defecto nada más ubicamos el producto y tratamos de identificarlo a nivel fracción y número de identificación comercial. Por supuesto que esto va a generar ciertas circunstancias en cuanto a los avisos que estemos presentando. Y aquí Gabriel Béjar, Claudia Rojas, los amigos agentes aduanales que están en los trueques de todos los días, por favor, prestar particular atención. Incluso ver a través de sus confederaciones o de los organismos empresariales a los cuales ustedes se encuentran afiliados, el que se solicite a la autoridad que esas fracciones arancelarias del 2013 las actualicen. Y esta actividad es única y exclusiva de quien creen, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de sus organismos. Es decir, de los mismos que nos publicaron la reforma, las reglas, los cambios, y que obviamente tienen vinculación directa con las facultades de comprobación que se ejercen, tratándose de errores en las mercancías, en las fracciones, en los productos, en las faltas de aviso, en los permisos, en todo lo que nos establece la ley aduanera. Y en términos de la ley aduanera, como en cualquier otra situación, pudiera decirse que aquí paga tanto el que hace como el que deja de hacer. Es decir, paga el que agarra la vaca como el que no me acuerdo cómo el de la vaca, pero ustedes me entendieron. Ese se los, el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ya me parecía el Chapulín Colorado, doctor. Estaba recordando. No, ese es el dato peque del día de hoy, Daniela. Ni tan peque. Sí, luego ya no le voy a poner de dato peque porque aquí se pasa del dato peque. Pero bueno, gracias, Octavio. Y bueno, antes de darle la palabra al maestro Alonso Ibarra, me gustaría presentar su semblanza, por favor. El maestro Alonso Ibarra Arellano es maestro en impuestos con licenciatura en Contador Público Internacional en CETIS Universidad con mención honorífica. Tiene un Bachelor en Science Business Administration, General Management en el City University en 2010, certificado por la CNBE en materia de PLD y con su número de certificado. Actualmente se desempeña como tesorero de Canacintra Tijuana, presidente de la Asociación de Profesionistas de Compliance, tesorero de la World Compliance Association Capítulo México, miembro de la Comisión Nacional de PLD en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, secretario de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, oficial de cumplimiento en materia de PLD en una institución financiera y miembro de la Academia de Estudios Fiscales de Baja California. De igual manera es conferencista a nivel nacional, internacional para diversos organismos antes mencionados. Es socio director de Rufo Ibarra Consultores, que es una firma de contadores y abogados. Alonso, me da muchísimo gusto tenerte aquí, sin presión de que sea nuestro aniversario, pero bienvenido a hacer un trueque. Muchas gracias. Y primero que nada, gracias a Octavio de la Torre y a ti, Daniela Martínez, gracias por la invitación. Me toca compartir con Octavio en otros organismos y pues tengo el gusto de participar con él en tanto aquí, como ya comentaba, en World Compliance, en Canacintra, y es un honor colaborar contigo. Gracias, Octavio, por la invitación. Y yo creo que ya dijiste la mitad de lo que yo iba a decir, así es que me voy a saltar a la diapositiva 20 por allá, porque ya comentaste lo más importante del comercio exterior. No se crean. Tengo entendido que de alguna manera aquí hay un foro que probablemente no sean expertos en prevención de lavado de dinero y entonces le estoy dando de alguna manera un toque o hice una presentación un poquito más, digamos, no tan técnica y tratar de por lo menos concientizar en la importancia de la prevención del lavado de dinero y sí mencionar algunas de las obligaciones y al final si no los convenzo con eso, decirles que hay unas multas gigantes, ¿no? A ver si con eso sí hacemos algo de caso a la ley federal PIORPI. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Nada más quise amainarte un poco el camino, Alonso, pero sabemos todos los conceptos porque pues aquí era si se aplica el identificador y el complemento, pero ¿qué hay atrás de todo eso?
Ah, totalmente. No, y no te preocupes, si terminamos temprano, nos preparamos para el juego de los padres, que ya empezó la temporada de béisbol, así es que ahora no te creas. Muchas gracias. Ahí ven mi pantalla. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, primero y una disculpa en mi presentación, nomás puse la primera diapositiva con el logo de Hagamos un Trueque, que está muy padre, pero como lo tengo en otro formato, dejé ya en las demás diapositivas la que tengo para todas mis presentaciones. Y la plática del día de hoy, como ya comentaban, es de la prevención del lavado de dinero. Intentaré no ser tan técnico y enfocar algunos puntos que tienen que ver con comercio exterior, de los que comentaba Octavio, y también siéntanse con la confianza. Voy a abrir aquí el chat de en cualquier momento hacer preguntas a través del chat, o incluso interrumpirme los que tengan manera de habilitar su micrófono y con todo gusto, ¿no? No te preocupes, Alonso. Al final concentramos todo lo que son las preguntas y ya va a haber espacio para que los panelistas te hagan preguntas en particular. Entonces, el espacio final ya así no te cortamos en todo lo que es tu presentación. Entonces, usted suéltese, que He- estamos listos para escucharlo. Hecho, me voy corrido entonces. Antes de empezar, y creo que es sumamente importante y últimamente he empezado así mis presentaciones en primero hacer o tratar de hacer conciencia de por qué estamos hablando de prevención de lavado de dinero, es decir, en qué nos afecta el lavado de dinero. Y antes que eso, preguntarles a ustedes si nos afecta el lavado de dinero. O sea, y en esta pregunta sí me gustaría que pongan ahí en el chat, y eso me va a servir para, de alguna manera, el termómetro de si están poniendo atención o están viendo otra cosa en la televisión. Si pueden poner ahí en el chat, yo les agradecería mucho tratar de contestar si el lavado de dinero nos afecta. Y si sí, ¿cómo? Y en lo que van contestando, y les pediría que sí comenten, si no, no voy a avanzar. Les platico que he hecho esta pregunta en diferentes foros y, y en algunas ocasiones he escuchado respuestas que pudieran ser lógicas, como que tiene beneficios el lavado de dinero en cuanto a que hay desarrollo económico, en cuanto a que el dinero que se genera a través de actividades ilícitas. Y recuerden, estamos hablando del lavado de dinero y aquí es importante precisar la actividad previa, es decir, la extorsión, el secuestro, lo que sea, la actividad, el delito previo, ese estamos todos de acuerdo que nos afecta y es malo, ahí estamos de acuerdo. Ahorita estamos hablando de la segunda etapa, que ya es lavar el dinero producto de esas actividades. Entonces, he escuchado respuestas de que pues genera empleo. Si alguien lavando dinero crea algún establecimiento, un negocio grande, crea empleo, de alguna manera también genera desarrollo económico, etcétera. Entonces, por eso sí lo pregunto, y es importante. Ya vi que sí afecta a todo el mundo, sí nos afecta, siempre procedencia ilícita, sí, y repito, la procedencia de dónde viene, estamos de acuerdo que es malo y hay que atacarlo y combatirlo. Pero el lavado de dinero, ¿cómo nos afecta? Aquí dice alguien, como país en el sector económico, pues es parte de la economía subterránea. Bueno, déjenme les comento yo qué es lo que deja en desventaja ante la libre competencia. Ese es un muy buen comentario, por ejemplo, y aquí lo tengo anotado. Es uno de los temas que ahorita también les voy a platicar. Esa es una clara desventaja de cómo nos afecta el lavado de dinero, la desventaja competitiva que puede tener los negocios legítimos, ¿no? Muy bien, Vicente. Bueno, voy a continuar a la siguiente diapositiva y les voy a platicar cómo yo considero que nos afecta el lavado de dinero. Y ya les decía, hay gente que puede decir, hay desarrollo económico, genera empleos, a lo mejor algún familiar trabaja en algún negocio que los recursos vienen de una actividad ilícita, etcétera, ¿no? Pero eso nada más es temporal, eso nada más es momentáneo. Si el objetivo del lavador de dinero se logra, el negocio se termina, porque normalmente, y se ha visto así en las investigaciones, cuando tú estás lavando dinero no es barato. Hay que pagar impuestos, hay costos que le conlleva el tema del lavado de dinero. O sea, no es algo rentable, pero lo asumen porque el objetivo es darle una evidencia legítima a ese recurso. Entonces, no es rentable. Entonces, un lavador de dinero no va a continuar con el negocio si ya logró el objetivo, ¿no?
Entonces ese desarrollo económico se termina, esos empleos se terminan, identifican a los negocios que están haciendo y lavando dinero, les cierran las puertas la autoridad, ya lo hemos visto y recientemente, no voy a dar el ejemplo por si alguien aquí trabajaba ahí, pero una empresa muy grande, ¿no? Cerraron las puertas, tiene orden de aprehensión el CEO. Entonces se terminaron todos sus empleos, eran 10,000 Sí, trabajadores. da el nombre, pues es público. ¿Qué empresa es? Sí, Gene Group. CEO, orden de aprehensión, ya terminó el negocio, ¿no? Era una de las empresas con capital humano más fuerte, ¿no? Entonces, todo eso se termina en algún momento. Las cosas aparentemente positivas. ¿Y cuáles son las cosas negativas? Número uno, y probablemente el más importante, aumento del delito y la corrupción. Y le voy a explicar por qué aumenta el delito y la corrupción. Primero, el propósito de lavar dinero es que entre al sistema financiero y estando en el sistema financiero lo puedan distribuir a diferentes partes. Es decir, si el delito se lleva a cabo en Tijuana, no que en Tijuana se lleven a cabo delitos, pero aquí es donde vivo, entonces, si se lleva a cabo en Tijuana y la organización de alguna manera para su logística requiere mandar ese recurso a otra ciudad, a otro estado, incluso a otro país, pues es muy fácil hacerlo si está en el sistema financiero. Si está en efectivo, pues se vuelve complicado de alguna manera hacer crecer de alguna manera este grupo de delincuentes organizados, porque se vuelve complicado estar trasladando el efectivo y costoso, etcétera. Entonces, si les permitimos que laven el dinero, que entre al sistema financiero, crecen sus corporaciones, no nada más en cuanto al tamaño, sino que en otras ciudades, en otros países, se vuelven más fuertes. Hacerse más fuertes, pues obvio generan mucho más recursos, teniendo más recursos, obvio generan mucho más poder, incluso para poder corromper autoridades, por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces nos empezamos a dar cuenta que el lavar dinero permite que en lugar de que se lleve a cabo un delito en una ciudad por 2, 3 personas y que el recurso que se genera por ese delito, esa actividad ilícita, se gaste ahí mismo porque no tienen mucho que hacer con el efectivo, permitimos que ese dinero se empiece a dispersar a otras partes, empiezan a crecer las corporaciones, ¿no? O la delincuencia organizada. Por lo tanto, si se establecen en otras ciudades, pues obvio aumenta el delito en estas otras ciudades. Por lo tanto, tienen más poder también para corromper a las autoridades, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este es el principal, porque en la manera o en la medida que permitimos que este lavado de dinero para los delincuentes sea más sencilla, pues al rato estamos incluso con negocios aparentemente legítimos en donde alguno de nosotros o algún conocido de nosotros trabaje ahí. O los mismos delincuentes organizados, como tienen estructuras mucho más fuertes, pues empiezan a contratar o reclutar a gente que pudieran estar, que puede ser nuestro vecino, ¿no? Entonces se empieza a contagiar, empieza a permear, pues obvio, en la sociedad. Entonces tiene un impacto muy fuerte, aumenta el delito y aumenta la corrupción, probablemente el principal. Segundo, debilitamiento del sector privado legítimo. Aquí lo comentaron muy bien hace un momento. Hay una competencia desleal. Y un claro ejemplo es una persona que trabajó muchos años, que generó recursos, que abre un hotel, por poner el ejemplo de hotel, abre el hotel y tiene identificado cuánto le va a costar la inversión de la infraestructura, los costos de la operación, etcétera, etcétera, y le agrega un margen de utilidad que no puede ser muy alto porque se sale de mercado, ¿no? Tiene que ser competitivo también con sus precios. Y de repente abren un hotel enfrente, en donde como no le importa ser competitivo con los precios, lo que le importa es lavar dinero al de enfrente, pues de repente pone un hotel con muchos lujos, con muchos servicios de primera, tecnología, etcétera, y a precios más bajos. Pues, ¿qué pasa con el negocio legítimo? Va a desaparecer. Nadie va a ir ahí. Y ahora sí es cierto, generó empleos el negocio de enfrente. Y repito, hasta que no logre el objetivo de lavar el dinero que está buscando lavar. En el momento que pase eso, o en el momento que llegue una autoridad, los descubra, se desaparecen todos sus empleos. Y ahora sí ya nos quedamos sin el negocio legítimo y sus empleos, y obvio el negocio que quería aparentar hacer un negocio legítimo, ¿no? Entonces, se crea una competencia clara, una competencia desleal clara, ¿no? Tercer punto, el debilitamiento de las instituciones financieras. ¿Qué pasa con el tema del lavado de dinero?
Cuando ingresa el recurso a los bancos, normalmente son cantidades fuertes. Pero así como entran cantidades fuertes, se dispersan y salen del sistema financiero cantidades muy fuertes. Entonces, ¿esto qué pasa? Las instituciones financieras pierden la ventaja de poder programar sus flujos de efectivo de una manera adecuada porque los comportamientos son fuera de lo común. Entonces, esto es realmente algo que les afecta a las instituciones financieras. Entonces, por eso dice que hay un debilitamiento en estas instituciones porque no pueden programar bien sus manejos del recurso, ¿no? Las inversiones que hacen, etcétera, ¿no? Número 4, distorsión e inestabilidad económica. Esto es consecuencia de lo que comentábamos. Hay mucha información de las instituciones financieras, de dinero que entra aparentemente a la formalidad, pero en realidad es recurso que viene de procedencia ilícita y no forma parte de esta formalidad o de esta economía formal de un país, y entonces se toman decisiones equivocadas en la política económica, porque está tomando en cuenta información que no es real, que incluso pudiera venir de otros países, que nada más buscan los países que tienen controles muy débiles en cuanto al lavado de dinero o la prevención del lavado de dinero, se establecen para formalizar o para tratar de darle una apariencia legal y luego ya después se lo llevan otra vez, ¿no? Entonces, se toman decisiones en la política económica equivocadas porque es información que no es correcta, ¿no? Está mezclada la información de todo este recurso que proviene de alguna actividad ilícita. Quinto, reputación de un país. El tema de reputación de un país es importante por varias, pero dos principales. Uno, es obvio sentido común que si algún grupo delincuencial genera muchos recursos, van a buscar un país que tenga controles, digamos, muy básicos o pobres controles en prevención del lavado de dinero para irse a establecer y de alguna manera ahí lavar el dinero, ¿no? Entonces eso atrae delincuentes, atrae a gente que está dedicada a cosas ilícitas y pues empieza el tema del aumento del delito y la corrupción. Eso por un lado, atraemos a la gente que no queremos. Y por otro lado también ahuyentamos a los que sí queremos. Ahuyentamos a las inversiones formales que de alguna manera buscan tener una certidumbre en nuestro país. Y al saber que tienen controles, escasos controles en cuanto a la prevención del lavado de dinero, que déjenme decirles, es un tema internacional, no es algo que se le ocurrió a algún legislador mexicano, eso genera o confianza o desconfianza, ¿no? Dependiendo del nivel de controles que podamos tener. Y por último, pues el costo social. Y el costo social, pues viene de todo lo que acabamos de comentar, ¿no? Es evidente que sí hay un impacto económico y social si permitimos que se lave el dinero en nuestro país. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que se vuelve importante que sepamos el fondo de toda esta legislación o de todos estos controles o obligaciones que nos vienen a poner en la ley federal PIORPI, en este caso, de lo que vamos a platicar hoy, porque el fondo es protegernos a todos, ¿no? Y si entendemos esta parte, se vuelve mucho más fácil la interpretación de la ley porque sabemos cuál es el objetivo final y lo hacemos con gusto. Cumplimos por compromiso, no por cumplir, ¿no? Entonces se vuelve mucho más sencillo e incluso vamos tomando algunas medidas, incluso buenas prácticas, como lo vemos en uno de los organismos que comparto ahí con Octavio, en la World Compliance Association, de establecer buenas prácticas que nos permitan lograr con el objetivo de esta ley, incluso ir un poquito más allá, ¿no? De lo que nos dice la ley. Y bueno, y como le dije al principio, si con eso no se convencieron, al rato van a ver las multas, no se preocupen. A ver si con eso. Sí. Bueno, vamos a ver un poquito de el origen del lavado de dinero, también para conocer un poquito de historia y cómo nacen todas estas obligaciones. No vamos a ver todas las obligaciones, pero sí las principales, ¿no? Y el origen muy rapidito nace, el concepto de lavado de dinero nace en los 20s, con este amigo que ven ahí de gorro, que seguramente muchos de ustedes lo ubican, lo conocen, aquí en Tijuana, si alguien vivió en esos tiempos, pues a lo mejor lo vio por ahí. Al Capone nace este concepto de lavado de dinero con
con Al Capone porque se dice, o más bien, él crea una red de lavanderías en Estados Unidos que lo que buscaban eran, con este negocio legítimo que eran las lavanderías, y el recurso que generaba, lo que hacía Al Capone y su red y su grupo era todo el recurso que provenía del tema de secuestro, extorsión, licor que vendían, etcétera, cuando estaba prohibido, lo ingresaban y lo mezclaban con el recurso de las lavanderías. Entonces, en un segundo piso metían el dinero ilícito, y el lícito lo revolvían y se perdía el rastro, ¿no? Entonces, como así fue cuando lo identifican, le nombran lavado de dinero a este proceso, ¿no? Y no es hasta 1928 cuando en Estados Unidos se utiliza por primera vez en un proceso judicial la expresión de lavado de dinero. Pero aquí todavía no existía nada de regulación y no estaba tipificado ni nada. Ahorita vamos a ver cuándo empieza eso. Antes de continuar, comentarles que el término lavado de dinero, como lo conocemos en México, en otros países se conoce también como lavado de capitales o lavado de activos, como blanqueo de capitales o blanqueo de dinero, también como legitimación de capitales o legitimación de activos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ese nombre, el más complicado, es el que tenemos aquí en México, ¿no? Eso como contexto para que lo tengamos cuando escuchemos alguno de esos conceptos, pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? Bueno, para que se pueda dar el lavado de dinero, siempre debe existir una actividad o un delito, le llamamos subyacente, un delito previo. Entonces, se tuvo que haber generado alguna actividad ilícita o algún delito que generó recursos. Y luego ya después entonces entramos al proceso de lavado de dinero. Si no hay una actividad ilícita previa, no podemos estar hablando de lavado de dinero. ¿Y cuáles son las más comunes? Tráfico de personas, extorsión, contrabando de armas, corrupción, terrorismo, fraude, narcotráfico, piratería, secuestro, prostitución. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos permitiendo que se lave dinero? De alguna manera estamos permitiendo que estas personas continúen con lo que se dedican, ¿no? Porque si se la ponemos fácil, pues lo van a continuar haciendo definitivamente, ¿no? Evasión fiscal. Aquí les pongo, no lo voy a leer, pero bueno, son diferentes definiciones de lavado de dinero. Si alguien en algún momento quiere presentar el examen de la certificación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se lo van a preguntar, apréndanselo. ¿Y qué es? Y les paso el tip, si alguien lo va a presentar. En realidad, todas dicen algo parecido, pero cambia en las partes que ven subrayadas. ¿Y qué es lo que cambia? Primero, la Convención de Viena en 1988, ya hablamos que primero tiene que haber una actividad ilícita o un delito previo. Aquí se enfocaban mucho a atacar al narcotráfico. Entonces dicen, vamos a atacar al narcotráfico de alguna manera por su infraestructura financiera, ¿no? Entonces aquí nace el concepto en donde dicen que el lavado de dinero es la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas que proceden de alguno de los delitos del narcotráfico. Entonces aquí se enfocan a que si hay narcotráfico, entonces después viene el lavado de dinero. Y el GAFI dice, no, es que venga de un delito criminal, lo amplía. En el caso de México, en 1990, incluimos en el artículo 115 del Código Fiscal Federal Mexicano en aquel entonces, y en el concepto se establece que debe prevenir de alguna actividad ilícita. Incluso lo hace pues mucho más amplio, ¿no? Ya no dice delito, es actividad ilícita. Y Convención de Palermo en el año 2000, ahí nada más nos dice que venga del delito, que sea proveniente del delito, que ese recurso venga de algún delito. ¿Cómo estamos actualmente en México y en dónde está tipificado el lavado de dinero? Está en el 400 bis del Código Penal Federal. Ya no está en el 115 del Código Fiscal. Se lo quitan del Código Fiscal, pasa al 400 bis del Código Penal y actualmente dice que es quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba, por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden
o representan el producto de una actividad ilícita. Hasta me cansé de decir todos los verbos. Si se fijan, es muy amplio. Hay muchas formas de poder caer en lavado de dinero. O sea, realmente tenemos que estar no preocupados, digo, si no hacemos nada de esto, obviamente, pero sí atentos a que son muchos los verbos que pudieran de alguna manera llevar a una persona a que sea considerada que está lavando dinero, ¿no? La fracción segunda dice, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, pues se vuelve algo complicado, es bastante amplio. Vamos a ver aquí una diapositiva donde vamos a observar todos esos verbos, ¿no? Aquí están, a lo mejor gráficamente, esta es una diapositiva de la Secretaría de Hacienda, y aquí están todos los verbos, ¿no? Que nos pueden hacer caer. Uno de los verbos es posea. Si hay una actividad ilícita y te dan un recurso a ti, posees, ¿dónde está la clave? Que decía, y lo leí, a sabiendas que provienen de una actividad ilícita. Entonces, si yo sé que viene de una actividad ilícita y lo poseo, podía entrar directamente al tema de lavado de dinero, ¿no? Me salté una diapositiva, perdón, se parece a la primera, que esta es el segundo párrafo estamos leyendo del 400 bis, que nos dice, para efectos de este capítulo, se entenderá que son productos de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia. Entonces, te dice que deben de cumplir dos cosas. Que provenga de algún delito. En el párrafo pasado decía actividad ilícita, que estaba muy amplio. Aquí ya nos dice, no, espérate, es delito. Entonces, que provenga de algún delito y que no puedas acreditar la legítima procedencia. Entonces, ya veíamos aquí todos los verbos. La clave es que tienes que saber, a sabiendas que provienen de alguna actividad ilícita o en este caso algún delito, ¿no? Entonces, al final del día, ¿qué es lavado de dinero? Lavado de dinero viene siendo un proceso a través del cual se oculta el origen de ganancias, sabiendo que son generadas por actividades ilícitas, introduciéndolas al sistema financiero, aparentando que provienen de actividades lícitas. Y aquí para ir de alguna manera desmenuzando el concepto y que quede bastante claro, no sé si hay alguna pregunta, creo que alguien abrió el micrófono, ¿no? O alguien que ya me quiere callar probablemente. No. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito el concepto. El concepto, primero decíamos que es un proceso. Y este proceso se compone de 3 etapas, ahorita las revisamos. 2, que se busca esconder la fuente del recurso. Claro, hay una actividad ilícita, genera recursos y queremos esconder y que no sepan que proviene de ahí. 3, el origen siempre debe ser ilícito. Definitivamente ya lo leíamos. 4, debes saber que el origen es ilícito, que esta es una de las partes a lo mejor más complicadas de comprobar, ¿no? Y 5, aparentar. Se busca darle la apariencia legítima. Vamos viendo las 3 etapas que platicábamos. 1, la colocación, que no es más que introducir el recurso en el sistema financiero, ¿no? Vamos a ver más adelante y vamos a platicar de 2 cosas importantes. Una, vamos a platicar un poquito del GAFI, que el GAFI lo que busca es proteger el sistema financiero con sus 40 recomendaciones que las vamos a comentar, es proteger el sistema financiero internacional. Y en el caso de la ley federal PRP, van a ver que el objeto de la ley es justo también proteger el sistema financiero y la economía formal. Entonces, primera etapa es la introducción del recurso al sistema financiero. Segunda etapa, la estratificación, que no es más que llevar a cabo operaciones complicadas, muy sofisticadas, en donde una vez que está el dinero en el sistema financiero, le hacen pago a algunos proveedores, algunas inversiones por otro lado, lo mandan a otros países, empiezan a diversificar el recurso, a dispersarlo en diferentes partes para que se empiece a perder el rastro del recurso, ¿no? Una vez que llevan a cabo todas estas operaciones, ahora sí ya buscan integrarlo a la economía formal.
Entonces, en esta tercera etapa, ahora sí ya compran bienes, casas, digamos, algunos negocios, probablemente se inician negocios de manera legítima o cuando proviene ese dinero de recursos ilícitos. Entonces ya le dan uso al recurso como si todo el tiempo hubiera venido de actividades lícitas. Ya se perdió el rastro del recurso. Bueno, vamos a platicar rápidamente de el marco normativo internacional que nos aplica a nosotros, a México. Entonces ya hablamos un poquito del contexto del lavado de dinero, un poquito de historia, y ahora vamos viendo cómo se empieza a aterrizar a nuestro país. Fíjense, recuerdan que hablábamos que en 1920 nace el concepto de lavado de dinero, en 1928 se utiliza por primera vez en un juicio en Estados Unidos y no es hasta 1970 y en uno de los datos, Peque, de Octavio, recuerdo que comentó esto, en 1970 nace la ley del secreto bancario y en esta ley del secreto bancario lo único que obligan a las instituciones financieras, si estamos hablando en Estados Unidos, es que reportaran operaciones en efectivo arriba de $10,000. Entonces, para eso nace esta ley de secreto bancario. Todavía no se tipifica, todavía no hay sanción, nada. Nada más es reportar ciertas operaciones. En aquel entonces eran operaciones arriba de $10,000. En 1986, ahora sí, crean en Estados Unidos la ley de control del lavado de dinero, que aquí es en donde ya tipifican el lavado de dinero como un delito federal con 20 años de prisión. Después, en 1988, hay dos eventos importantes, la Declaración de Basilea y la Convención de Viena, en donde la Declaración de Basilea se proponen por parte de los bancos privados, proponen reglas y procedimientos para que los bancos puedan detectar el lavado de dinero y protegerse, ¿no? Y proteger el sistema financiero al final del día. Y en la Convención de Viena, ya lo platicaba hace un momento, aquí lo que buscaban era atacar el narcotráfico y una de las vías es que no utilicen sus recursos, que no lo metan al sistema financiero para que no lo puedan dispersar y hacerse más fuertes, ¿no? En 1989 nace un organismo intergubernamental muy importante que es el Grupo de Acción Financiera, GAFI. Lo van a escuchar como Grupo de Acción Financiera Internacional, algunos le llaman así, según yo, es Grupo de Acción Financiera. Y hasta que no haya quien me compruebe que diga que se llama internacional también, pues lo voy a seguir diciendo así. Y estuvo Santiago Nieto aquí la vez pasada y discúlpame Santiago Nieto, pero no es internacional. Bueno, se crea en 1989 y este grupo se crea por el G7 y si no mal recuerdo, Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Reino Unido, Francia y me falta uno, que ahorita a lo mejor me acuerdo. Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia, Francia, Reino Unido y me sigue faltando uno, pero el G7. Entonces crean el Grupo de Acción Financiera y lo crean con el objetivo de proteger el sistema financiero, poniendo controles, creando estas famosas 40 recomendaciones que van a prevenir o que buscan prevenir el lavado de dinero, ¿no? En 1990, ya lo decíamos hace un momento, en México se tipifica el lavado de dinero en el Código Fiscal y en 1996 lo pasan del Código Fiscal al 400 bis como está al día de hoy, ¿no? Déjenme les platico un poquito del Grupo de Acción Financiera. ¿Por qué es importante conocer al Grupo de Acción Financiera? Porque de aquí es donde nace la legislación mexicana, de aquí se fundamentan, de aquí sacan la información. No es una ocurrencia de legisladores mexicanos el que quieran poner obligaciones adicionales a las empresas mexicanas o al sistema financiero, instituciones financieras. No, sino es apegándose a estas recomendaciones internacionales que buscan prevenir lo que ya decíamos, el lavado de dinero, porque tiene su impacto económico y social, ¿no? Lo veíamos al principio. Y los que no se convencieron, ya les dije, ahorita van a ver las multas. Entonces, Grupo de Acción Financiera, nace en el 89. En el 1990, establecen las 40 recomendaciones y México se hace miembro en el año 2000. A partir del 2000, México se compromete a
establecer esas 40 recomendaciones, hacerlas propias y tropicalizarlas a nuestro país, ¿no? La última actualización de las 40 recomendaciones, actualización sustancial, porque en realidad hay modificaciones o actualizaciones periódicas. La última fue octubre de 2020. Fue en el 2012 la última modificación sustancial. Bueno, este GAFI, este Grupo de Acción Financiera, está conformado por 37 jurisdicciones y 2 organizaciones regionales. Parecieran pocas, sin embargo, el GAFI tiene lo que llama el grupo como asociados. Y estos asociados son todos estos que ven aquí, que no son más que, los podemos ver como GAFIs regionales. Entonces, aunque nada más 37 países tienen voz y voto en el GAFI, en realidad más de 100 países forman parte de alguno de estos grupos. Entonces, la suma de todos los países que están siguiendo las recomendaciones del GAFI son más de 100 países, ¿no? Ese es al final del día el mensaje. ¿Y por qué? Porque en realidad, y diría cualquier abogado que le sabe este tema, y mi amigo Carlos Pérez, que seguido nos recuerda y a veces nos regaña, el GAFI no es vinculante. O sea, ningún sujeto obligado en México, yo si me dedico al arrendamiento o a la venta de vehículos o al tema de la importación como agentes aduanales, notarios, corredores, yo no tengo por qué hacerle caso a las recomendaciones del GAFI. Y tiene razón. Tampoco los bancos tienen por qué hacerle caso a las recomendaciones del GAFI. Tiene razón. Sin embargo, México sí se comprometió a seguir estas 40 recomendaciones y derivado de ese compromiso implementa dentro de la legislación local las obligaciones, ¿no? A través de diferentes legislaciones como la Ley Federal PIORPI en el caso de actividades vulnerables, ahorita lo vamos a platicar, y en el caso de instituciones financieras, pues su propia legislación para instituciones financieras. ¿Y por qué lo hace México si en realidad no es vinculante y no tiene ninguna, digamos, aparente consecuencia? Porque en realidad sí hay consecuencias. ¿Y cuáles son? Si ven todos los nombres que están ahorita en pantalla, que son los observadores del GAFI, si algún país no le hace caso a las 40 recomendaciones o no está queriendo cumplir con ellas, cualquiera de estos miembros toma acciones propias internas para evitar, para seguir apoyando a esos países. Y vean los que están aquí: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, ¿no? Organización Mundial de Aduanas, aquí que estamos en Foro de Comercio Exterior. Todos estos observadores, si algún país deja de cumplir, México, si deja de cumplir y de esforzarse por el cumplimiento, deja de tener acceso a créditos internacionales. Entonces, si hay una consecuencia, ¿no? Si hay una consecuencia de no hacerle caso a estas 40 recomendaciones. Entonces, por eso van a ver, y lo han visto, que México sí se está esforzando realmente por cumplir por lo que hasta ahorita no ha cumplido, ¿no? Lleva cumplimientos parciales, pero hay observaciones que hay que atenderlas. Ese mismo GAFI tiene 2 listas, la lista negra y la lista gris. No se preocupen, México no está en ninguna, pero es importante comentarles porque esta lista, primero, la lista negra, que le llamamos coloquialmente lista negra, es la lista de países de alto riesgo. ¿Y qué pasa con estos? Que aquí sí el GAFI le dice a todos los demás países, hagan una debida diligencia intensificada, pero con eso les está diciendo, no hagan operaciones internacionales con ellos. Entonces los bloquean. Y de hecho un comentario de Cuba en su momento dijo, no nos afectó tanto la sanción que nos puso Estados Unidos, la sanción económica. Nos afectó más que estuviéramos en la lista negra del GAFI, porque todos los países lo bloqueaban. Entonces no podía tener operaciones internacionales, ¿no? Entonces de ese tamaño es la importancia de sí hacerle caso al Grupo de Acción Financiera. Y luego está la lista gris, países no cooperantes, que si bien es cierto, no están en la lista negra porque sí están haciendo algún intento, sin embargo les falta mucho todavía por hacer. ¿Quiénes son esos países? En la lista negra están nada más 2 países al día de hoy, Corea del Norte e Irán. Son, digamos, los más castigados ahorita, los que no están haciendo nada por cumplir con esta recomendación. Y luego está la lista gris, que están todos estos países, creo que no se alcanza a verlos hasta abajo, pero es Pakistán y Yemen los que están hasta abajo. Estos que están aquí, de alguna manera reconocen que tienen deficiencias en sus controles, pero hay un compromiso
de irlos de alguna manera implementando, ¿no? De ir legislando, implementando esas medidas en sus países. Si los aburro, me dicen, levanten la mano, cambiamos de tema y les hablo de algo de comercio exterior o algo, ¿no? ¿Está bien? Ahí vamos. Seguimos. El GAFI tiene dos mecanismos de evaluación, porque ya dijimos, hay que hacerle caso, pues sí hay que hacerle caso porque podemos tener consecuencias en cuanto a operaciones internacionales con otros países, consecuencias en cuanto a los observadores como Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etcétera, de que nos cierran las puertas y no nos ayuden. Bueno, entonces, ¿cómo sabe el GAFI quién va bien, quién va mal? Pues tiene maneras de evaluarlo y hay dos. La primera es la autoevaluación que obliga, que es la recomendación 1 del GAFI, que dice que todos los países se deben de autoevaluar para ver qué tan expuestos están al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Entonces, México, de hecho, ha hecho ejercicios, ahorita los vamos a revisar, ha hecho ejercicios en donde dice, bueno, me voy a autoevaluar y participa la UIF, participa la Secretaría de Hacienda, etcétera. Y dicen, nosotros, por nuestra ubicación geográfica, por el tipo de negocio que tenemos, etcétera, etcétera, estamos expuestos al lavado de dinero en estas áreas, ¿no? Y ahí lo establece. Después viene la segunda parte, que es la evaluación mutua. Y la evaluación mutua es una revisión ahora sí de un tercero enviado por el GAFI, alguno de los observadores, y van y objetivamente revisan si estamos cumpliendo con las recomendaciones. Entonces son las dos formas de evaluar para ver qué tanto hemos cumplido. La evaluación que ya la expliqué, la última hecha por México es en septiembre de 2020, fue publicada en septiembre de 2020, aunque creo que fue conocida hasta octubre, pero es una publicación de septiembre de 2020, la última autoevaluación que se hizo México y algunas de las, ha corregido varias cosas, las autoevaluaciones pasadas, por ejemplo, un dato a lo mejor importante es que en la evaluación previa a la de septiembre de 2020, México nunca mencionó que la corrupción o no detalló que la corrupción era un tema bastante importante, ¿no? Y entonces viene la evaluación mutua después y les dicen, oye, digo, ¿no? Y a lo mejor en palabras bonitas, pero le dijo, no friegues, ¿no? O sea, al final del día debes de reconocerlo, porque si tú no lo reconoces y no identificas que es un riesgo para ti, pues no lo mitigas, ¿no? Entonces primero tienes que reconocerlo, identificar el riesgo y luego lo mitigas, ¿no? Y luego ya te quedas con un riesgo residual. Entonces le hace la observación y en esta evaluación, la más reciente, ya viene reconocido el tema de corrupción. Y la evaluación mutua se divide en dos formas de evaluar al país. Recuerden, aquí es cuando ya viene un tercero enviado por el GAFI a objetivamente evaluar a ver si estamos cumpliendo. Y fíjense, antes del 2013, el GAFI nada más revisaba si tu legislación incluía pues todas las obligaciones y controles que deben de implementar los sujetos obligados. Y en muchos casos, incluyendo México, cumplían muy bien. Oye, sí, está la ley federal PIORPI, ya ha comentado Octavio, se creó en 2012, pero se publicó hasta 2013, y en 2013 entonces nace la obligación, pero no es hasta septiembre cuando se publican también las reglas y el reglamento, septiembre de 2013. Entonces, a partir de septiembre de 2013, digamos, ya estábamos bien con las actividades vulnerables, ¿no? Porque existía la legislación. ¿Qué faltaba? Que hicieran caso los sujetos obligados, que la implementaran y que las autoridades lo supervisaran y que exigieran. Entonces, a partir del 2013, el GAFI dice, ¿sabes qué? No basta con revisar el cumplimiento técnico de que tu legislación contemple mis recomendaciones. Ahora también voy a empezar a revisar la efectividad, que realmente lo implementes. Entonces ahí México empieza, ahora sí, ¿sabes qué? Sí tengo que presionar más y lo hemos visto los últimos años, ya hay más multas con el tema de la ley federal PIORPI, ya hay más publicidad de ese tema y no es nuevo, pues ya tenemos 8 años, ¿no? Casi 8 años con esa ley. Entonces nace porque GAFI dice, no, ya basta de que nada más me lo pongan en el papelito y no haga nada, ahora sí hay que hacer. Entonces empieza a medir la efectividad. La última evaluación mutua que le hicieron a México fue en el 2018. Que como quieran esta presentación, si le dan clic aquí, la pueden abrir y la pueden ver. Entonces, estas son las evaluaciones que nos han hecho, las evaluaciones mutuas que nos han hecho.
en 2008 nos hicieron una y como salimos, digamos, más o menos mal, nos pidieron reportes anuales, nos volvieron a revisar en 2011 y luego en 2012 y luego en 2013 3 veces y hasta 2014, que ya estaba la ley federal PIORPI, dijeron, ya, te vamos a dejar en paz, te revisamos en 4 años más. Y ya vinieron hasta 2018, bueno, 2017 fue la revisión y la publicación fue en 2018. Bueno, ahora sí, ya hablamos del GAFI y hablamos de las que le tenemos que hacer caso, si no, pues hay consecuencias. Y le tenemos que hacer caso a estas 40 recomendaciones que vienen aquí. Obvio, no las vamos a leer, así se acomodan para una mejor lectura. Todas estas recomendaciones le aplican a los países y a las instituciones financieras que son, recordemos, el objeto principal de la prevención del lavado de dinero. Cuidar el sistema financiero. Entonces, las instituciones financieras son los que tienen que empezar a aplicar estas 40 recomendaciones. Pero, ¿qué sucede cuando se dan cuenta que la delincuencia organizada empieza a buscar maneras de no llegar directamente con el banco a depositar el dinero? Empiezan a crear negocios alternos, negocios en donde primero ingresan el dinero al negocio y luego el negocio es el que manda el dinero al banco. Entonces se crea esta figura de las actividades vulnerables, conocidas en México como actividades vulnerables, que el GAFI las conoce como actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces estas actividades tienen también que hacerle caso al GAFI o hay regulaciones específicas para ellos que son las que están viendo ahorita en pantalla. Entonces vemos que empieza a haber estas dos burbujas, llamémoslo así, de regulaciones. Las instituciones financieras, que deben de tener una regulación bastante estricta, y las actividades conocidas como actividades vulnerables, ¿no? Que son utilizadas o están más expuestas a ser utilizadas para lavar dinero y después mandar el dinero al sistema financiero. Y bueno, aquí un resumen de lo que México no cumplió o no ha cumplido al día de hoy con la revisión del GAFI, ¿no? Y siendo yo un poquito más estricto que el GAFI, las dos que están en rojo, el GAFI puso que sí la cumplíamos y en realidad no la cumplimos, porque no están en ley, están en reglas. Pero bueno, es que en la Comisión Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos son muy estrictos y yo tenía que ser algo preciso, si no me regañan y me sacan de la comisión. Pero aquí está todo lo que no hemos cumplido, ¿no? Entonces, si se fijan, hay mucho que hacer. No lo vamos a leer todo. El mensaje aquí es, todavía hay mucho que hacer y todavía viene legislación para poder ir adecuando, ir aterrizando y poniendo o tropicalizando a México lo que el GAFI pues tiene en sus 40 recomendaciones, ¿no? Y bueno, entramos ahora sí a la parte de México. Son las 4:55 en Tijuana. Tenemos, creo, 45 minutos más, ¿no? Si no me equivoco. Generalmente es 1 hora, pero tú tómate el tiempo. Está muy interesante, ¿verdad, doctor Carvajal? ¿Cómo ve, doctor? No, tú avanza, por favor, te seguimos escuchando. Va muy, muy interesante. Perdón, me mandaron un mensaje que 1 hora 45 y 15 minutos de preguntas y yo lo puedo terminar a la hora que sea, hay mucho material, ¿eh? No, avanza. Generalmente es 1 hora con 15 minutos de preguntas y respuestas. Pero si quieres podemos tomarnos unos 15 minutos más adicionales, que son como 20 minutos, y hacemos unas preguntas y respuestas para echarnos 1 hora y media, porque la verdad está muy interesante lo que estás presentando y veo más que se vienen sumando más gente que bajándose, personas que están escuchando. Va, perfecto. Entonces ahorita en 15 minutos con eso cierro para ir a aterrizar aquí unos puntos importantes que sí quiero comentar y abierto a cualquier pregunta. Y sirve que nos vamos a ver el juego de los padres después de aquí. De todas maneras, lo de aduanas ya lo di, ¿no? Entonces, no dijiste. Por eso no mencioné nada. Dije, pues eso ya está cubierto. Es cierto, síguele, por favor. Entonces, en México es importante identificar primero esta parte. En México, ya lo decía hace rato, hay dos burbujas, digamos, que tienen que seguir el régimen de prevención del lavado de dinero. Las entidades financieras con su propia legislación, y ahí es más estricta y ya tiene más tiempo. Y por otro lado, las actividades vulnerables, que para eso está la ley federal PIORPI. Ahorita nos vamos a enfocar en la ley federal PIORPI y las actividades vulnerables, que muchos de los que están aquí probablemente estén en alguna de ellas. Ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Y quiénes participan en esta parte, en el régimen de prevención de lavado de dinero de actividades vulnerables?
Primero, el que regula es la Secretaría de Hacienda, el que supervisa es el SAT, el que investiga es la UIF y quien persigue y sanciona es la Fiscalía General. Son los participantes en este régimen. Bueno, aquí el dato de lo que ya comentaba Octavio de la Ley Federal PIORPI. Déjenme, me paso la siguiente para que vean. Entra en vigor en julio de 2013 y el reglamento y reglas entran en septiembre de 2013. ¿Por qué es importante identificar el reglamento y las reglas? Porque aun y cuando la ley entra en vigor en julio de 2013, no podíamos enviar avisos porque no había un sistema todavía y el sistema nació con el reglamento. Entonces, hasta septiembre de 2013, que ya se regula la parte de cómo enviar el aviso, es cuando empieza la obligación del envío de los avisos, ¿no? Entonces, aquí está una diapositiva que hoy voy a hacer para ustedes, ¿no? Y ya les decía hace rato, el objeto de la ley es proteger el sistema financiero y la economía formal. La pongo porque siempre hay que recordar esa parte. Cuando en cualquier momento tengamos una duda de interpretación de la ley federal PIORPI, tenemos que preguntar cómo esto protege el sistema financiero o la economía formal. Porque vamos a ver si alcanzamos, o en las preguntas probablemente van a salir, hay algunas actividades vulnerables que la UIF nos dice, oye, estas actividades vulnerables, cuando no tienen nada que ver con el sistema financiero, ¿no? Y esos son temas que nos ayudan a la hora de defender algún caso, ¿no? ¿Cuáles son las actividades vulnerables? Pues aquí están todas, sin embargo, pues rescato a lo mejor para este foro los agentes aduanales que importen, ahorita van a ver qué cosas. El que se dedique al tema de arrendamiento, si tienes un arrendamiento con uno solo, arriba de 143,000 pesos, que es el valor para 2021, ya eres actividad vulnerable y tienes que cumplir con todas las obligaciones de la ley. El que vende carros nuevos usados también. Servicios profesionales, si eres un abogado que ayuda a constituir empresas, que prepara los estatutos a las empresas, o fusiones o escisiones también, ¿no? Entonces, recepción de donativos, alguna asociación civil que reciba donativos también. Entonces, hay muchos aquí que, como ven, cualquiera de nosotros pudiera estar en alguna de estas y a veces ni en cuenta, ¿no? Los umbrales no me los voy a saltar, me voy a brincar hasta el umbral de comercio exterior, que viene siendo este de aquí. Aquí pueden visualizar cuáles son las mercancías que en el momento que se van a importar, eso se considera una actividad vulnerable, que son vehículos, máquinas de juego y apuestas, equipos y materiales para elaboración de tarjetas de pago, materiales de resistencia balística, joyas, relojes, metales y piedras preciosas y obras de arte. ¿Por qué estas? Porque todas estas se consideran actividades vulnerables y están en otras fracciones. Entonces, si alguien se dedica a comercializar alguna de estas, ya está regulado en alguna otra fracción, pero lo que hicieron la ley federal PIORPI es, ¿sabes qué? Si tú, agente aduanal, importas alguna de estas, ayúdame a identificar quién está importándolo, ¿no? Y en este caso particular, en la mayoría, si se fijan en las primeras, no hay un umbral de identificación. Es decir, si importaste un vehículo que valga 100,000 pesos, es una actividad vulnerable. Y hay que identificarlo, hay que hacer todas las obligaciones de la ley, ¿no? Que son muchas. Ahorita van a ver una diapositiva. Esto me lo voy a saltar. Me voy a pasar a una parte importante que, bueno, aquí están las obligaciones que tenemos en la ley federal PIORPI. Fíjense. O sea, no es identificar y mandar avisos nada más. Son muchas. Es registrar un sistema, registrarnos en el sistema, actualizarlo, designar un encargado de cumplimiento, tener un manual, monitorear las operaciones, mandar avisos de 24 horas, ¿no? O sea, son muchas las obligaciones. Entonces hay que tener presente primero si caemos en alguna de las fracciones y si sí, pues hay que hablarle a un especialista porque son muchas y también no están tan sencillas, ¿no? Esta parte es importante. La ley federal PIORPI, a veces pensamos o creemos que es nada más para quien lleve alguna actividad vulnerable, las que ya vimos. Pero en el artículo 32 hay una obligación o una prohibición del uso de efectivo que aplica a todos los que estamos escuchando aquí y a todas las personas morales, ¿no? Que lo que nos dice es que no podemos comprar o vender, pagar o aceptar el pago en efectivo
por estas cantidades que ven aquí. Entonces, si yo voy a comprar un inmueble que vale más de 719,000 pesos en el 2021, perdón, ya está actualizado 2021, no le puedo pagar 720,000 pesos en efectivo. Está prohibido. Si lo llego a hacer, me multan al que lo compró y multan al que lo vendió. Te van a ver las multas. Igual con las otras actividades, que son la venta de vehículos, nuevos usados, relojes, metales, piedras, boletos de apuesta, concursos, todo lo que ven aquí. Arrendamiento de inmuebles. No lo pueden pagar en efectivo arriba de 287,000 pesos. Aquí hay algo que medio los salvan. Yo, si alguno de ustedes es cliente del despacho, les diríamos que en realidad no puedes pagar ni un peso en efectivo. O sea, si la operación del vehículo, digamos, es de 300,000 pesos, estrictamente hablando, la ley dice que no puedes pagar en efectivo, nada, cero. Además que hay un criterio de la UIF, que la UIF tiene facultades para interpretar las reglas y la ley, sí, pero la pueden cambiar en cualquier momento, ¿no? Que el criterio de la UIF dice en la página de preguntas y respuestas, que pues obvio, pues no es un fundamento, ¿no? Dice, cuando la operación exceda del monto permitido por operaciones en efectivo, se pueden pagar una parte en efectivo y la otra con tarjeta de débito, crédito, cheque, y te dice la UIF sí, ¿no? Entonces te dice, bueno, si el vehículo vale 300, sí, págale 280 en efectivo y el resto en tarjeta y no hay problema. Mi interpretación es que la ley no dice eso. Pero bueno, si la UIF lo está permitiendo, pues adelante. Multas. A los que no se convencieron, ahí van. La multa más bajita entre 17,000 a 179,000 pesos por aviso no mandado dentro de los siguientes 30 días del vencimiento. Hay otra multa si no lo mandaste dentro de esos 30 días siguientes al vencimiento. O sea, ya estás en el 31 o más, hay otra multa que te la van a ver. Si no reúne requisitos, etc. Infracción para los notarios de no identificar la forma de pago o no obtener la declaración de clientes, hasta 896,000 pesos. Y ahí viene la buena, si no presentas avisos, que es cuando no presentaste el aviso dentro de la vigencia o dentro de los 30 días siguientes a cuando se vencía la presentación. Es decir, ya estoy en el día 31 de vencimiento en adelante, ahí está la multa. De 896,000 pesos hasta 5,800,000 por aviso. Por aviso, échenle un aviso por mes, ¿no? Multiplíquenlo por todos los años, que es de 2013 a finales hasta el día de hoy. Pues es un dineral, ninguna empresa de alguna manera pudiera pagar esto, ¿no? Entonces, en realidad es delicado el no estar al corriente con las obligaciones de la ley federal PRP. Y ahí está también la multa de participar en operaciones prohibidas. Igual, es una multa pues muy alta, ¿no? Igual que la de no presentar avisos, y son los que estamos hablando ahorita. Si pagas en efectivo, arriba de los umbrales, ¿no? Además están estas multas en la ley federal PRP en el caso de delitos como proporcionar información falsa en los avisos, prisión de 2 a 8 años. Alterar de manera dolosa los avisos, prisión de 2 a 8 años. Y en el caso de servidores públicos, si hace un uso indebido o si divulga la información, de 4 a 10 años de prisión. Me quiero saltar a una parte, en esta parte, iniciativa de la reforma. Nada más le voy a platicar probablemente una importante o dos importantes. Primero, asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Hay una iniciativa, y antes de platicarles lo que dice aquí, hay una iniciativa ahorita que está en el Senado, que Santiago Nieto le está empujando porque pase. ¿Y por qué está empujando porque pase? Porque una vez que sea aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados, le pueden decir al GAFI, mira, ya cumplí con estas observaciones que me hiciste, ya tenemos una nueva ley que incluye muchas otras obligaciones. Y entonces van a decir que México sí está avanzando con su cumplimiento con el GAFI. Por eso la urgencia de que sí la pasen en el Congreso. Y estamos seguros que la van a pasar en algún momento. Sin embargo, ahorita se presentaron las elecciones y creo que eso pues va a complicar bastante la aprobación de la ley, pero no tenemos duda que en algún momento se va a seguir empujando para que se apruebe tarde que temprano, ¿no? Es un compromiso internacional hacerlo. Entonces, el primer punto es las asociaciones y sociedades
sin fines de lucro. ¿Por qué es importante? Porque ya decíamos, la ley federal PRP es para las actividades vulnerables, sí, y ya, ¿no? Y bueno, está la provisión de uso efectivo. Pero con la iniciativa de reforma dicen, espérate, a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciban donativos o que el fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, religiosos, culturales, todo lo que dice ahí, estos por lo menos van a tener 2 obligaciones, que son tener programas de capacitación y difusión y llevar a cabo la supervisión y monitoreo de los actos y operaciones. Entonces, por lo menos van a tener 2 obligaciones que no nos importa si no es actividad vulnerable, no estás en el artículo 17 en cualquiera de las fracciones, no, esto es adicional, ¿no? ¿Quién se considera que es una asociación o sociedad sin fines, o una asociación o sociedad? Todas las que están aquí. Asociaciones civiles, sociedades civiles, las del artículo 5 de... permíteme, aquí está algo en el chat, lo voy a quitar. Las del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, las religiosas, partidos políticos. Recuerden, aquí la parte clave es siempre y cuando el fin preponderante sea recibir donativos o destinar fondos para fines caritativos, etcétera. Entonces, ese es el primer tema importante de la iniciativa de ley, porque pues va a haber una obligación para actividades que no son actividades vulnerables. Me voy a saltar de aquí a la del beneficiario final. Dame un segundito. Ya casi. Beneficiario final. Este dato es más para los que se dediquen al tema de prevención del lavado de dinero y que ahorita, al momento de cumplir con las obligaciones de la ley federal PRP, la ley nos dice que le preguntes si sabe de la existencia de un beneficiario final y con eso cumples. Entonces, creas un formatito y le preguntas, te contesta que no, ya cumpliste. Hacen un cambio y ahora te dicen, identifícalo. Ya no te dicen pregunta, te dicen identifica, ¿no? Es el primer aspecto, pero ese es más para los que están dentro de la chamba de prevención del lavado de dinero en alguna empresa. Este es bastante importante, fíjense lo que dice. Agrega el artículo 33 ter que dice, las personas morales mercantiles, ojo, mercantiles, también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 bis de la ley la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como beneficiario final. ¿Qué te está diciendo? Que todas las personas morales mercantiles van a tener la obligación de identificar al beneficiario final y mandar la información al sistema electrónico. ¿Cuál? Al de la Secretaría de Economía, que ya existe para el tema corporativo, cuando vas a tener una asamblea, etcétera, etcétera. Ese sistema que ya existe de la Secretaría de Economía, se le va a agregar el campo de identificar al beneficiario final. Y esa obligación va a estar aquí en la Ley Federal PRP. Entonces, es otra obligación que aplica para todos los que sean personas morales mercantiles, SADCB o SDRLSB. Sociedades civiles y asociaciones civiles no. ¿Por qué no? Porque esa es competencia local. Pero lo que entonces sí hace en la iniciativa de la Ley Federal PRP es este exhorto en donde ponen el 33 cuáter. Dice, la Secretaría, a través de la unidad administrativa facultada, conforme a las disposiciones aplicables, promoverá entre las autoridades competentes de las entidades federativas que las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectivo beneficiario final. Una vez que esto se apruebe de manera local, seguramente van a también aprobar legislación local que obliguen a las sociedades civiles y asociaciones civiles a hacer lo propio, de identificar al beneficiario final, ¿no? Y con eso me brinco al último punto, que es el día de hoy hay una buena noticia. Si ustedes son si ustedes son sujetos obligados de la Ley Federal PRP y no han mandado aviso o avisos, con un aviso que no hayan mandado, ya vieron la multa gigante, casi $1 millón por aviso, hasta 5.600.000 por aviso. Hay un error en la ley en donde si te quieren fincar una multa, hay una defensa muy sencilla porque la referencia entre la infracción y la sanción está mal en la ley.
Entonces la peleas y se gana muy fácil y eso está reconocido, digo, informalmente por la autoridad, por lo mismo lo están cambiando. Entonces, si ahorita te regularizas, tienes la oportunidad de que si llegan, aquí en la ley federal PRP no hay el cumplimiento extemporáneo, ¿no? Espontáneo. Entonces, si te regularizas, de todas maneras ellos pueden venir y decir, no lo mandaste en tiempo y te multo. Y lo van a hacer. Y te peleas y vas a ganar el pleito para que te quiten la multa cara, que es la de no mandar aviso. Entonces, eso está ahorita, ¿no? En la iniciativa ya están contemplando hacer esa corrección, que es lo que ven hasta abajo. Entonces, en el momento que aprueben esta ley, ahora sí ya, cualquier persona que no envíe en tiempo sus avisos, ya lo van a poder multar en cualquier momento, no hay cumplimiento espontáneo. Entonces, ya estamos de alguna manera con un riesgo muy alto para en cualquier momento cuando llegue la autoridad no va a poder multar, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiero decir con esto? Que hay una oportunidad importante de regularizarse ahorita antes de que se apruebe esta ley, ¿no? Yo creo que con eso cierro el comentario y les pongo esta diapositiva también. Tomen las fotos para ustedes también, de todas maneras, la presentación, se la vamos a hacer llegar, me parece. Que si se llega a aprobar la iniciativa, van a estar todas estas obligaciones. Fíjense en la primera columna dorada o amarilla, no sé qué color se vea en la pantalla de ustedes. Dice todos, la ley federal PRP es para todos, porque por lo menos todos tienen la obligación de seguir y cumplir la prohibición de uso efectivo. La segunda dice personas morales mercantiles. Todas las personas morales mercantiles tendrán la obligación de por lo menos cumplir el tema de la provisión de efectivo y aparte informar sobre el beneficiario final. La tercera es asociaciones y sociedades sin fines de lucro van a tener la de provisión de efectivo más programas de capacitación y supervisión y monitoreo. Y luego las actividades que están mencionadas en el artículo 17, pero que sus operaciones no superan el umbral de identificación. Yo sé que no entré a este tema a detalle, pero los que conozcan el tema de si superas el umbral de identificación, te brincas a ser un obligado, un sujeto obligado. Si tú eres de los que rentan, por ejemplo, una casa abajo del umbral de identificación, abajo de los 143,000 pesos en este año, no tienes obligación ahorita. Si pasa la ley, vas a tener por lo menos la obligación de enviar aviso de operaciones sospechosas de 24 horas. Y obvio, si eres sujeto obligado, pues las de la última columna que pues son muchísimas, ¿no? Con eso yo creo que cierro y abierto a cualquier duda, pregunta. Una disculpa por pasarme el tiempo, la verdad es que me confundí, pero bueno, espero no haberlos aburrido. Pues no me queda más que felicitarte, Alonso, agradecerte también aquí el trueque de hoy. Aquí, como dice Francisco, dice, me quito el sombrero ante los conocimientos tan valiosos y soberbiamente comunicados. Lo dijo muy bien Francisco, así que queremos darte un reconocimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y hagamos un trueque en el que dice que otorgamos el presente reconocimiento al maestro Alonso Ibarra Arellano por hacer un trueque en la plática virtual con el tema prevención del lavado de dinero el día 5 de abril del 2021. Muy interesante, muchísimas gracias y tenemos la promesa de la segunda parte. Con todo gusto y al contrario, gracias a ustedes, gracias Octavio, gracias Daniela.